Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas muy especiales referentes en el campo de la nefrología pediátrica en Colombia. Nos acompaña hoy la doctora Mayerly Prada, nefropediatra de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, miembro activo de ACONEPE, quien se ha dedicado a su carrera a la atención integral de los niños con enfermedad renal. También nos acompaña la doctora Diana Bello, nefropediatra del Hospital Infantil Consejo de Medellín y actual presidenta de ACONEPE, con una amplia trayectoria en el fortalecimiento de la nefrología pediátrica de nuestro país. Es un privilegio tenerlas con nosotros para compartir sus conocimientos y experiencias y una visión sobre los retos y avances en la atención de nuestros pacientes pediátricas. Doctoras, bienvenidas. Muchísimas gracias, Ligia, por acompañarnos, por esta invitación. Gracias a Mayerly por también darnos parte de su espacio y su agenda para hablar de estos temas súper interesantes para las familias. ¿Cómo están? Muy bien, doctoras, muchas gracias. Muy bien, Diana, muchas gracias. Igualmente quiero agradecerte a ti, Ligia, por toda la coordinación, a Diana por este espacio, el cual pues desde un principio me pareció absolutamente relevante pues para todas aquellas personas o padres que están interesados en saber un poco más acerca de algo que parece extraño, pero realmente no lo es, y de hecho no es tan infrecuente como quizás muchos se lo imaginan, que es la enfermedad renal crónica en niños. Así que de nuevo muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar con ustedes acá. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, yo quisiera, tocando pues ese aspecto que mencionas, Maye, de que la gente piensa que a los niños no les da enfermedad renal crónica, que es un tema solo para pacientes de ya edad avanzada, pero realmente nosotros que hacemos consulta vemos que todo el tiempo llegan estos pacientes y desafortunadamente no es tan raro como quisiéramos que fuera, porque realmente el niño con una enfermedad renal crónica es muy devastador tanto para ellos como para la familia. Pero cuéntame tú desde tu experiencia, ¿qué le dice uno a esos pacientes que llega como con enfermedad renal crónica? ¿Qué hacen? Tienen mil preguntas, muchas dudas. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a impactar de cómo evitar esa progresión a la enfermedad renal crónica? Bueno, Diana, pues realmente lo que tú dices es muy cierto. La enfermedad renal crónica es una condición o es una situación a la que se enfrentan muchas familias. Es mucho más frecuente de lo que pues incluso uno se pudiese llegar a imaginar. Algunas personas creen que la enfermedad renal crónica solo es una enfermedad de adultos, pero como muchas veces le cuento a los papás que consultan por esta condición, esta enfermedad se puede presentar incluso desde el útero, ¿no? Desde que el niño está en formación. Es decir, lo primero que pienso que es importante aclarar es que no es una condición de adultos, es una condición que puede afectar a un individuo en cualquier momento de la vida, incluso desde que está en periodo de gestación. De hecho, la principal causa de enfermedad renal crónica corresponde a alteraciones en el desarrollo de la estructura del riñón y las vías urinarias, lo cual claramente se inicia desde que el bebé se está formando en el vientre de su madre. Entonces, lo primero y lo más importante es entender eso, que no es una enfermedad que es ajena a la población infantil, ¿no? Lo segundo que me parece relevante es que cuando la gente escucha el término de enfermedad renal crónica, se imaginan de inmediato a una persona en una diálisis o personas que están requiriendo un trasplante renal, es decir, que requieren un órgano distinto al que ellos tienen para poder suplir o reemplazar parcial o totalmente las funciones de un riñón o de los riñones que están perdidos en él o ella. Sin embargo, esto no es así. La enfermedad renal crónica realmente, además de que le atañe también a la población pediátrica, es una condición que no necesariamente está limitada a las personas que requieren una diálisis o un trasplante. Es decir, hay muchas personas, niños, adolescentes, adultos, en fin, que tienen condiciones leves, que no requieren esta clase de terapias y aún así cumplen con los criterios de enfermedad renal crónica. Es decir, son condiciones que pueden tener manifestaciones leves o incluso
manifestaciones que no generan una sintomatología tan evidente, como tú lo sabes. A veces uno identifica a estos pacientes por un factor de riesgo, un antecedente familiar o un antecedente personal, no necesariamente porque tenga un cambio en su condición física o un síntoma relevante, hasta personas que tienen grados muy avanzados de la enfermedad y pues por supuesto requieren una diálisis o un trasplante renal. Entonces, lo primero que yo le cuento a los papás que consultan por esta situación es esto, o sea, que es una enfermedad que realmente padecen muchos niños, niñas y adolescentes, que se puede presentar desde el periodo prenatal, incluso desde antes de nacer, y que la severidad va desde pacientes absolutamente asintomáticos hasta personas con estados muy avanzados que requieren una terapia pues de reemplazo renal o de soporte renal, como lo es una diálisis. En mi opinión, creo que lo más importante es que se puede identificar a tiempo, ¿no? Porque en la medida en que uno pueda intervenir a esos pacientes, incluso aún sin tener manifestaciones clínicas, pues podría de alguna manera cambiar el pronóstico o el curso como tal de la enfermedad, que es para lo que estamos pues los nefrólogos pediatras hoy en día, ¿no? Claro, sí, no, yo creo que eso es básico y por eso si a ustedes como mamás les dicen en algún momento, su niño viene con un problema de los riñones, con una malformación, la idea es que desde la infancia temprana lo podamos estudiar precisamente para evitar llegar a esos estados. A veces no es tanto el diagnóstico, sino en el momento que uno llega, llegar a tiempo. A veces llegamos muy tarde cuando ya no hay nada que hacer en condiciones que son reversibles si se hubiesen intervenido a tiempo. Entonces el tema de las malformaciones, que es en pediatría la principal causa de enfermedad renal crónica, es súper importante. Entonces nosotros siempre le insistimos a los ginecólogos o a los que trabajan en unidad de cuidados intensivos, y es que aquellos pacientes que vengan con diagnóstico prenatal, pues es una alarma, clasifiquemos el riesgo de esa malformación para poder intervenir a tiempo y evitar la progresión a la enfermedad renal crónica. Ahora, esas son las malformaciones, pero existen muchas otras cosas que a uno le van dando en la vida, enfermedades, enfermedades que pues va adquiriendo por estilos de vida y otras que son pues de origen genético. Entonces, por ejemplo, lo que los papás siempre dicen, ¿cómo puedo cuidar los riñones de mi hijo? Entonces, hay varios tips, alimentación, actividad física. Cuéntame, Maye, por ejemplo, ¿cuáles son los tips que tú le das a los pacientes con respecto a la alimentación, que es de todos los días? Exactamente, Dianita. Cada vez más somos conscientes de lo importante que es tener estilos de vida saludables, ¿no? Y pues claramente en el paciente o en el niño o niña adolescente que tiene este diagnóstico, pues esto cobra aún mayor relevancia, ¿sí? Es muy clara la relación que existe entre los malos hábitos, por ejemplo, nutricionales, entre el exceso de peso y otra serie de hábitos inadecuados, y ya sea o la aparición de la enfermedad renal o incluso la progresión, es decir, el empeoramiento de una enfermedad que ya existe. Entonces, independientemente del momento en el que se haga el diagnóstico de la enfermedad, los cambios en los estilos de vida saludables son supremamente importantes. Yo siempre les digo a los papás que consultan por esta clase de problemas, es que esto es como una pirámide del tratamiento, ¿no? En donde la base de la pirámide están los estilos de vida saludable, independientemente del nombre y apellido de la enfermedad o de la condición, ¿sí? Incluso es la base de la pirámide para pacientes en riesgo, porque lo ideal es identificar pacientes en riesgo que no han desarrollado la enfermedad. Entonces, sea cual sea la persona afectada o en riesgo, la base corresponde a los hábitos y estilos de vida saludables. Entonces, si uno tiene la base inadecuada o una base débil, pues por supuesto de en adelante todo pues no va a ser tan sólido ni tan exitoso. Entonces, esto es supremamente importante. No por ser básico deja de tener importancia, al contrario, es la base de todo lo que hacemos en adelante. Y pues esto incluye, por supuesto, una alimentación saludable en donde sin duda lo que tenemos que hacer es favorecer el consumo de alimentos sanos, como lo son las frutas, los vegetales, evitar los carbohidratos simples. Es una palabra compleja, pero no es más que evitar los dulces, los ultraprocesados, los chocolates, o sea, reducir un poco la carga de azúcar que le administramos a nuestros hijos
mediante alimentos pues que realmente no, pues, no les aportan sino calorías vacías, ¿sí? Claro. Eh, y contribuyen pues al exceso de peso y otra serie de complicaciones. Promover, por supuesto, la actividad física, ¿no? Hoy en día vemos como el sedentarismo, o sea, uno antes no se imaginaba un niño sedentario, porque un niño a la edad de 5, 6, 7 o 10 años tiene toda la energía del mundo, Sí. pero es increíble que a pesar de su condición de niños, hoy en día vemos niños que tienen exceso, por ejemplo, de uso de pantallas o no tienen la opción, pues por nuestros estilos de vida, de golpe de tener juego al aire libre. Entonces, pues esto sí es muy importante, obviamente, recalcarlo, insistirlo en cada una de las familias. El consumo de agua es algo muy importante, pero como se dice coloquialmente, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, ¿no? O sea, porque como se los explico insistentemente a los papás, o sea, el principal líquido que el niño debería consumir es agua. Por ejemplo, en un almuerzo, pues si hay un jugo de fresa, pues es preferible que se le dé una porción de fresas al niño y agua, ¿no? Porque también es muy frecuente el hábito de hacer jugos incluso con la fruta natural, a pesar de que sean naturales y de que no le coloquemos un azúcar adicional, pues estos también tienen un alto contenido de azúcares, ¿no? Propios de la fruta. Distinto es si el niño se come la fruta entera y a su vez lo acompaña con pues con un vaso de agua. Cuando el niño quiere hidratarse, pues qué mejor que el agua, ¿sí? Ningún otro alimento y mucho menos una bebida azucarada. Pero tener muy en cuenta las cantidades de agua de acuerdo a la edad del niño, ¿no? O sea, no sé si tú quieras ampliar un poco acerca de esto, porque pues tenemos también vejiga y cuando nos excedemos en el consumo de agua, pues sabemos también, y sobre todo si no hay buenos hábitos de ir al baño, es decir, de desocupar regularmente la vejiga, pues podemos incurrir en el error quizás de generarle problemas a nuestra vejiga. Y tú sabes que la vejiga y el riñón pues también trabajan de Equipo. manera, exactamente, trabajan en equipo. Entonces lo que le ocurre al uno perfectamente puede repercutir en el otro. Entonces el consumo de agua es muy importante, pues lo que justamente necesita el niño dependiendo de su edad. Alimentos sanos, frescos, frutas, vegetales. Obviamente evitar todos los ultraprocesados, los enlatados, salsas, paquetes, embutidos, condimentos, es decir, todo lo que vemos cotidianamente, Sí. digamos, que la industria nos muestra, pero que no son realmente pues aconsejables para pacientes en esta condición o en riesgo de padecerlo. No sé si quieres ampliar un poco en cuanto al consumo de agua, que creo que es un punto que quizás a algunos les quedó sonando. Entonces, ¿cuánta agua le doy a mi hijo? Claro, no. Yo creo que es todo eso. Yo creo que es un conjunto de hábitos y esto va desde el reflejo de, de los hábitos, valga la redundancia, de los padres, de la cultura, porque hay ciudades o culturas donde se consume más cantidad de sal, menos cantidad de agua, que el clima hace que el consumo de líquidos también varíe y todo eso se vuelve como una suma de factores de riesgo que uno puede modificar. Entonces, con respecto a lo de la alimentación, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que ya se hizo un trabajo muy grande y es colocarle los sellitos negros a muchos de los productos para que al menos, sin ser nutricionistas, sin ser súper estudiado, ya los papás sepan lo que dice exceso en sodio, exceso en azúcar y exceso en grasas, pues claramente no es necesario. Y es que siempre nos venden la idea de que los niños deben comer dulces y yo creo que a todos nos daban un dulce y uno va a un cumpleaños y es solo dulces y la torta y el juguito y creemos o muchos creen como que eso debería ser parte de la alimentación cotidiana de los niños porque lo consumen todo el tiempo, pero realmente la idea es que podamos cambiar esa mentalidad, que podamos migrar a unos hábitos más saludables porque ya hoy estamos viendo las consecuencias de esos hábitos de muchas décadas inadecuados. Yo a veces me sorprendo más y yo me imagino que a ti también te pasa que yo veo niños de 13, 14 años de 100, 120 kilos, ya hipertensos, ya con hígado graso, con prediabetes y uno dice, ¿en qué momento pudimos normalizar este tipo de conductas que son claramente muy, muy patológicas para cualquier persona, niños o adultos? Entonces, obviamente un niño que es así, viene de una familia que es así, y la intervención lo más importante es que no es solo para el paciente, sino para la familia, porque los niños no cocinan, no hacen mercado, no escogen la lonchera, es el papá o la mamá la primera que debe interiorizar la idea y decir voy a cambiarle entonces qué le voy a dar de comer a mi hijo y qué no.
Sobre todo el tema de la sal para los pacientes hipertensos, pues es sumamente importante y creemos que la agüita saborizada, que la sodita, que el juguito, que la salchichita y todo lo ponemos en hito, pareciera que fuera menos malo de lo que realmente es. Entonces sí es súper vital el tema de evitar las enfermedades crónicas prevenibles como la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemia y el colesterol. Y a veces creen que los niños no sufren del colesterol, o mejor aún, ahora que tocó este tema, Maye, el tema de la hipertensión. O sea, la toma de presión normalmente en pacientes pediátricos no es algo que se haga de rutina como creo yo que debería hacerse como cualquier signo vital a todos los pacientes, porque eso es asintomático y si uno no lo toma, pues ahí sí, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que va al médico, entonces nadie es hipertenso hasta que no le toman la presión. Cierto que vemos hipertensión todos los días. Así es, Dianita, sí. Así como pues lo dije en un primer momento, hay enfermedades que no son de adultos, o sea, que se pueden presentar desde la infancia y peor aún si se presentan desde la infancia. Cotidianamente le digo a los padres que me visitan, muchas veces ocurre que no, conozco a un familiar o un amigo, etcétera, que a los 40 años tuvo un evento coronario o un infarto, como, pero si estaba tan bien. O sea, pero si él estaba tan bien, no, nunca estuvo bien, porque resulta que desde niño tuvo malos hábitos, era sedentario, incluso era hipertenso, nunca tuvo una toma, digamos, adecuada de la presión arterial o tuvo el colesterol alto toda su vida. Y nosotros los pediatras lo vemos con mucha frecuencia. La hipercolesterolemia o tener el colesterol alto, tener las grasas altas en la sangre, la diabetes o el hecho de no procesar adecuadamente los azúcares, ¿no? Y la hipertensión arterial no son enfermedades de adultos, son enfermedades que se pueden presentar perfectamente desde la infancia. Entonces, ahí la importancia de acudir regularmente a los controles pues, con pediatría y asimismo tener la capacidad de identificar cuando de pronto mi hijo está en riesgo. Que yo creo que eso podríamos ahondar un poco en eso, Anita, cuando un papá tendría que pensar que su hijo puede requerir una valoración o una investigación un poco más profunda. O sea, ¿cuándo un papá puede identificar que su hijo está en riesgo de padecer enfermedad renal crónica? No sé si te parezca que debamos ampliar un poco este aspecto. Me parece no, creo que es fundamental y obligado, Maye, sí tienes toda la razón. Pues como tú decías, realmente la mayoría de las enfermedades renales son asintomáticas. O sea, desafortunadamente, y yo le digo a los papás, los riñones a veces son muy traicioneros, ellos sufren en silencio, se mantienen ahí calladitos y cuando empiezan a dar síntomas, a veces pasan desapercibidos muy fácil. O cuando ya dan síntomas muy llamativos es porque ya estamos muy tarde para el diagnóstico. Entonces, pero hay cosas muy importantes que uno sí como papá puede de vez en cuando ir chequeando y una es, por ejemplo, las características de la orina. Si bien hay niños grandes de 9, 10 años que van al baño solos, ya uno pierde como la noción de vez en cuando mirar a ver, pero si notamos, por ejemplo, cambios en el color de la orina roja pues como una colombiana o negra, básicamente como un café o una Coca-Cola, si empiezan a hincharse o a edematizarse los pies, los parpaditos o todo el cuerpo, o si por ejemplo notan que la orina está muy espumosa, más de lo que debería, son como una de las primeras cosas que uno puede empezar a notar. Síntomas como que el niño dejó de orinar, eso casi nunca ocurre sino ya en estados demasiado avanzados. Casi todos los pacientes con enfermedad renal crónica orinan y orinan varias veces en el día y no lo vemos. Pero si cambian las características de la orina, pues ahí sí uno puede decir probablemente mi niño puede estar teniendo algo. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, los antecedentes familiares. Es que en mi casa varias personas han sufrido del riñón, es que en mi casa hay varios trasplantados, hay personas en diálisis, no sabemos por qué se le dañaron los riñones a mis otros familiares y mi hijo empieza a tener algunos de estos síntomas, es como una bandera roja de, ojo, chequéele más o menos cómo funcionan los riñones de su hijo. Y ya luego con eso pues pasaríamos a realizar exámenes ya de sangre, exámenes de orina más específicos como para poder intentar identificar. Uno de los exámenes más importantes es la creatinina, que es el que nos habla de forma indirecta del funcionamiento, indirecta no, directa, del funcionamiento de los riñones.
Y en la orina, pues podemos identificar hematurias, proteinurias o infecciones urinarias recurrentes que no son tan infecciones y que a veces simulan otro tipo de enfermedades. También es importante estudiar. Y eso es clave, Maya, porque yo no sé si a ti te pasa que la gente normaliza las infecciones. Ah, sí, toda la vida le han dado infecciones y yo le doy antibióticos y siguen las infecciones y yo, pero ¿en qué momento es como me dieron 5 neumonías y yo nunca miré por qué me da tanta neumonía? ¿Cierto que pasa? O sea, yo percibo eso, ¿a ti también te da esa sensación? Sí, por supuesto, Anita. Entonces la cistitis, ¿no? Es que la niña tuvo 4 cistitis entre los 2 y los 7 años de vida y entonces a veces incluso tenía mucho ardor para orinar y ya. Entonces fuimos a la farmacia, le daban ese antibiótico e inmediatamente le mejoraba. Por supuesto, la infección urinaria recurrente, así se acompañe o no se acompañe de fiebre, así sean simplemente cistitis, porque no es que sean simples, o sea, realmente constituyen un factor de riesgo muy importante, son muy relevantes tenerlas en cuenta. Pero ¿sabes qué, Dianita? Yo también creo que los papás deben estar muy atentos a otras cosas que parecieran que no tienen nada que ver con el riñón y resulta que sí tienen mucho que ver. Por ejemplo, aquellos papás, mamás o papás que han tenido niños prematuros, ¿no? Que nacen antes de tiempo. Niños o que nacen a tiempo, pero que nacieron bajitos de peso, que son flaquitos desde antes de nacer. Estos cada vez más somos conscientes de la importancia o de la relación que existe entre el antecedente de prematuridad o de nacer antes de tiempo o de nacer bajito de peso y el desarrollo a futuro de enfermedad renal. Estos niños sin duda requieren un seguimiento de su función renal. Otra cosa muy importante, cuando el niño no crece, ¿no? Entonces, la falla en el crecimiento es una manifestación a veces silenciosa de enfermedad renal y de hecho cuando un niño no crece bien es obligado de alguna manera investigar cómo están sus riñones y que el riñón realmente no es una causa de la falla en el crecimiento. El niño de bajo apetito, el niño que no come, los niños que tienen hábitos inapropiados de consumo de agua o de líquido. Hay bebés que tienen hábitos inapropiados de consumo de agua, que todo el tiempo quieren tomar agua, se levantan en la noche, o sea, un niño no tiene por qué interrumpir su sueño para ir a buscar agua, ¿no? Esta clase de cosas creo que son también muy importantes tenerlas en cuenta. La historia familiar. Entonces hay familias que uno se encuentra que dicen, no, lo que pasa es que sí, el abuelo, él terminó en diálisis, pero no sabemos la causa, y hay un tío y hay un primo. O sea, la historia familiar de entrada es un factor de riesgo. O sea, hay historia familiar de enfermedad renal y más aún si estas personas en la familia han terminado en diálisis o incluso en un trasplante. Entonces, esto ya constituye un factor de riesgo. A veces la historia familiar de otras enfermedades que normalizamos como que el que sufre de cálculos. Entonces, es que el abuelo sí, el abuelo se la pasa con cálculos, y el tío y el primo, y todos tienen cálculos en la familia, pero pues eso es una enfermedad. No, resulta que estas son enfermedades a veces genéticas que se manifiestan desde la infancia y se pueden intervenir muy tempranamente, ¿no? Claro. No, que el hermanito tuvo muchas infecciones urinarias y tuvo una cirugía porque la orina se le devolvía al riñón. Esto claramente es un factor de riesgo. Mi hijo tiene sobrepeso, mi hijo tiene obesidad, mi hijo tiene exceso de peso, eso constituye un factor de riesgo para enfermedad renal. Hay que investigar cómo está la función del riñón, ¿no? Ahora, mi hijo es hipertenso, y sí que es cierto. Si a su hijo en algún momento le han dicho que tiene la presión alta, pues hay que investigar cómo está la función renal. Entonces, sí, no, digamos que hay muchas cosas que a veces se subestiman o que creemos que no tienen nada que ver con el riñón y tienen muchísimo que ver con el riñón, ¿no? Claro. No sé qué otra cosa Ahora que hablamos de esto, de las enfermedades que no son propiamente del riñón, pero que repercuten, vamos a las enfermedades neurológicas. Entonces, esos niños que tienen problemas de columna, malformaciones cerebrales, que usualmente usan pañales y que pasa desapercibido porque el pañal siempre tiene orina, y son niños que con el tiempo esas vejigas dañadas terminan afectando los riñones. Entonces son niños que terminan en diálisis porque los riñones se dañaron por tener un problema neurológico. Entonces, en teoría el riñón no era el problema cuando empezó todo. Nacieron con riñones normales, pero las enfermedades neurológicas van dañando los riñones, los problemas de columna, los niños así como no pueden caminar, los que necesitan sillas de ruedas, los que tienen estreñimiento, que eso también es un tema de todos los días, que creemos que el intestino no tiene nada que ver con los riñones, y yo le digo a los papás, eso es como el matrimonio, en la salud y en la enfermedad. El niño que no hace deposiciones adecuadamente no va a orinar bien, y no orinar bien, a pesar de que sea algo como cotidiano, todo el mundo cree que orina bien,
realmente son hábitos que se deben adquirir desde la infancia porque eso tienen implicaciones y relevancias a medida que va pasando el tiempo. Entonces el niño que no orina bien es el niño que tiene mayor riesgo de infecciones, tiene riesgos de cálculos, tiene problemas con el vaciamiento de la vejiga y el riñón siempre es el sacrificado. Entonces terminan con una enfermedad del riñón, con un problema que inicialmente no era de ellos. Entonces ese también es importante tenerlo en cuenta, Maye, que casi que se me pasa. Mira, hay algo que se nos está escapando también, Dianita, es que estoy tanto por Entonces, decir. eso va saliendo ideas. Sí, los niños que, por ejemplo, han tenido hospitalizaciones, por ejemplo, no, yo tengo un niño que ha estado 3 veces internado o hospitalizado porque ha tenido neumonía y ha requerido cuidado intensivo, ¿sí? Eso pasa con mucha frecuencia. Todos los días. Tiene asma y ha estado tantas veces hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo por crisis asmática severa. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues resulta que cuando los niños tienen enfermedades graves, agudas graves que requieren internación o cuidado en terapia intensiva, es muy frecuente que se produzca una complicación que se llama falla, insuficiencia o lesión renal aguda. O sea, el riñón se enferma agudamente, puede ser por un corto periodo de tiempo, debido o en consecuencia a una condición grave general. Y eso pasa con muchísima frecuencia en los niños que han requerido hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo. Lo que ocurre y lo que hemos aprendido con el tiempo es que los niños que han tenido esta complicación cuando han estado hospitalizados tienen mayor riesgo de hacer no una enfermedad aguda, sino de que ese daño se prolongue en el tiempo, ¿sí? Se vuelva estable en el tiempo, tiene mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, esto también creo que es un antecedente muy importante. Y hay enfermedades también que uno cree que no tienen nada que ver con el riñón, pero el riñón, yo les digo que es como la Cenicienta, porque el riñón se encarga precisamente de limpiar todo nuestro cuerpo, de los tóxicos, de las cosas que no nos sirven, pero muchas veces somos desconsiderados con él y el resto del organismo a veces se arma el zafarrancho, se arma la fiesta y la Cenicienta limpia, pero finalmente puede terminar sobrecargada y enferma. Entonces, así ocurre con el riñón. Entonces, por ejemplo, niños que tienen antecedente de cáncer, que han tenido tratamiento con quimioterapia, niños que tienen otras enfermedades como enfermedades inmunológicas, lupus eritematoso sistémico, artritis sistémicas, etc. Estos niños, aunque uno no cree, pueden tener también compromiso renal o cuando se instaura la enfermedad o en el tiempo, ya sea porque la enfermedad tiene afectación renal directa o porque a veces las intervenciones pueden generar toxicidad en el riñón, es decir, o en términos más sencillos, hay medicamentos que se necesitan para el tratamiento de un cáncer, para el tratamiento de una enfermedad sistémica como un lupus, una artritis, pero que si bien tratan la enfermedad, pueden tener efectos tóxicos sobre el riñón y a veces estos efectos son asintomáticos, o sea, a veces no generan una manifestación, pero sí es necesario en estos niños hacer algún tipo de evaluación o chequeo, es decir, son niños en riesgo, ¿no? Total. En fin, o sea, si uno y ahora mencionas algo muy, muy importante, Maya, y es el tema de los medicamentos. Entonces también es muy importante tener en cuenta que existen algunos medicamentos que tienen un efecto más nocivo sobre el riñón y son de consumo cotidiano, de venta libre, son famosos porque no necesitan mayor publicidad y la gente los consume como si fuera cualquier cosa, pero realmente tienen un impacto importante sobre el funcionamiento de los riñoncitos y es importante tenerlo en cuenta. Nosotros siempre insistimos, por ejemplo, como decíamos, otras enfermedades, pero que el riñón siempre es el sacrificado, por ejemplo, aquellos pacientes con dolores crónicos, los pacientes migrañosos o con otro tipo de enfermedades como las artritis, que además tienen que consumir muchos medicamentos que no deberían. Entonces, entre esos tenemos los famosos AINES, que realmente son ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, antibióticos que no se deben estar administrando o automedicándose de forma desordenada, y tener en cuenta siempre la dosis de acuerdo al peso de cada niño, porque no, una tableta para todos, que no es lo mismo para un niño de 15 años versus un niño de 4, y así. Eso de los medicamentos es súper importante y además a veces no es solo el medicamento sino el consumo repetitivo, aunque las lesiones renales que se dan por los medicamentos no necesariamente tienen que ver con la cantidad, a veces es una respuesta como de cada organismo
mayor a cierto medicamento versus otros, pero igual el consumo repetitivo sigue siendo un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta. Entonces nunca olvidemos, los médicos amamos y amaremos toda la vida el acetaminofén por el perfil de seguridad que tiene para fiebre, aunque no es tan bueno para dolor, pero no es que por cualquier fiebre, por una otitis, cualquier gripita, vamos a darle este tipo de medicamentos o preparaciones, porque puede que en algún momento terminemos con un problema mayor que con el que empezamos. Y eso sí es de todos los días. Exacto, Anita. Yo creo que un pecado capital acá es automedicar a nuestros niños, o sea, que por cuenta propia tomemos la decisión de tratar, eh, digamos, tiene un dolor de oído, no todos los dolores de oído requieren antibiótico, no todas las fiebres son iguales a antibiótico, o sin duda pasa mucho, por ejemplo, con las adolescentes, ¿no? Que tienen dolores menstruales. Entonces, antiinflamatorios, pero o sea, imagínense lo que puede ocurrir cuando un adolescente mes a mes toma antiinflamatorios para su dolor o cólico menstrual. Entonces, definitivamente cuando el dolor o la fiebre no se logran controlar con un medicamento como lo es el acetaminofén, pues en este caso la recomendación nuestra siempre es consultar, ¿no? Consultar, lo que no significa que los niños no deban consumir AINES ni antibióticos, por supuesto, hay condiciones en las que son necesarios porque hay ciertos tipos de dolor pues que no se logran controlar solo con acetaminofén, pero ¿qué es lo más importante? Que siempre la terapia esté dirigida por un médico, de tal manera que se pueda asegurar que el niño no tiene ninguna contraindicación para recibirlos, y dos, que esté en las condiciones de recibirlo, es decir, que el niño tenga un buen estado de hidratación, porque a veces el pecado agranda cuando damos un antiinflamatorio, pero además el niño, por ejemplo, no está lo suficientemente hidratado, que es lo que pasa en la mayoría de los chiquitos que hacen fiebre, vómito, náuseas, el niño deja de comer, o sea, es muy frecuente que en la enfermedad aguda los niños además tengan algún grado de deshidratación. Entonces, cuando uno suma la deshidratación y el consumo de estos medicamentos, pues por supuesto aumenta el riesgo de daño en el riñón. Entonces, por supuesto, aquí la valoración médica sí es muy importante. Sí. Bueno, no sé, Dianita, bueno, hemos hablado mucho sobre cómo identificar, ¿no? Cómo identificar factores de riesgo a tener en cuenta, probablemente se nos escapen algunas cosas, pero yo quisiera también hablarles un poco a las familias que ya tienen este diagnóstico, ¿no? Que ya están en este proceso, que tienen un niño con enfermedad renal. Sabemos y somos conscientes de toda la carga que esto genera a veces para una familia, ¿no? Entender el diagnóstico, poder asumir pues todos los cuidados que el niño requiere. Quisiera que nos concentráramos como la última parte de este conversatorio a estas familias. Y sé que a ellas también les surgen todo el tiempo dudas, ¿no? Dianita, por ejemplo, en cuanto al tema del ejercicio, si un niño con enfermedad renal puede o no puede hacer ejercicio, ¿no? Ya hablamos de la alimentación y creo que dijimos que independientemente de que el paciente esté en riesgo o tenga enfermedad, la alimentación saludable es la base de todo. Las cosas que la familia ya con diagnósticos de esa naturaleza pueden hacer para evitar que sus niños empeoren o progresen. Bueno, y en qué sitios o en dónde estos padres pueden informarse de una manera segura y confiable acerca de la enfermedad de sus hijos, ¿no? Sobre todo hoy en día que abunda tanta información, sobre todo desde el punto de vista digital, y esto a veces puede también empeorar la carga o el estrés en estas familias. Entonces, no sé, Dianita, porque pues habría mucho que hablar, espero que es un capítulo completamente aparte, pero no quisiera... parte del podcast, Maye, pero sí, yo creo que lo primero que le diría a estas familias es que el mundo no se acaba. Realmente frente a un diagnóstico como esto, que sí es difícil, pero el mundo no se acaba. Todavía hay cosas por delante. Hoy día pues contamos obviamente con las terapias de reemplazo renal que nos ayudan a aumentar los años de vida de estos pacientes. Tener siempre a la mano como un equipo que nos ayude como a afrontar todos los cambios que se vienen para estos pacientes. Obviamente como el riñón tiene que ver con muchas funciones del organismo, entonces probablemente van a tomar muchos medicamentos para la anemia, para el tema de calcio y fósforo y los huesitos, para medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la patología de base, lo que sea que le haya generado la insuficiencia renal crónica. Pero hay muchas cosas por hacer. Entonces la idea es tener siempre una red de apoyo, tanto para el niño como para la familia, para poder intentar llevar
este proceso difícil, este camino difícil, hasta que se trasplanten, que es obviamente la opción y la primera línea en la terapia de reemplazo renal para los niños. Pero como esto no es algo que encontremos tan fácil, obviamente la mayoría de los pacientes pasarían inicialmente por un proceso de terapia de reemplazo renal. Pero independientemente de eso, yo creo que la pregunta es qué vamos haciendo nosotros en la casa mientras tanto. Entonces la alimentación, ya hablamos todo relacionado a eso. Obviamente hay que contar con un nutricionista para que nos dé como unos aportes calóricos de acuerdo a la edad del niño y la fase de crecimiento en la que se encuentra. Con respecto a la actividad física, por ejemplo, pues la idea es que el ejercicio tiene muchos beneficios cardiovasculares para todas las personas y para los niños con enfermedad renal crónica pues no es la excepción. Lo que nosotros siempre tenemos que procurar o tener en cuenta es el cuidado con los catéteres que utilizamos para la realización del reemplazo renal y que no nos vaya a inferir o a estropear o a retrasar este tipo de terapias. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, Anita, tú has dicho algo muy importante y es, yo les digo a las familias, cuando un niño tiene enfermedad renal, nos toca empezar a cambiar la mentalidad, o sea, no podemos vivir para la enfermedad, sino con la enfermedad. Es decir, la enfermedad en este caso, pues es una arista, ¿no?, de la vida. Y el niño es colegio, el niño es familia, el niño es amigos, el niño es niño, ¿sí? A veces suele uno ver con mucha frecuencia que el niño se hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica inmediatamente, entonces el niño no puede. Y el niño quiere. Entonces, realmente es una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que realmente debemos hacer y lo que pudiéramos hacer o permitir en estos pacientes. Entonces, creo que eso es muy importante, de alguna manera el acompañamiento hacia las familias para que ellas entiendan que pues es una arista como tal de la vida del niño, pero no es la vida del niño. ¿Esto qué significa? ¿Que el niño con enfermedad puede ir a la escuela? Claro que puede ir a la escuela. De hecho, tiene que escolarizarse, ¿sí? Esto hace parte vital del desarrollo del niño. ¿El niño con enfermedad renal crónica puede hacer actividad física? Claro que puede hacer actividad física. Con contadas excepciones, realmente suspendemos o quitamos por completo el ejercicio. Lo que tú dices, la actividad física promueve pues obviamente la mejoría de otra serie de variables que pueden también mejorar su enfermedad renal. El niño con enfermedad renal crónica, como cualquier otro niño, se tiene que alimentar sanamente, claro, y con mayor razón, ¿sí? Obviamente pues hay algunas pautas muy específicas que eso dependen de cada niño, pues ahí está la orientación de nutrición y pues por supuesto el nefrólogo tratante. El niño con enfermedad renal puede bailar, claro que puede bailar. ¿Puede meterse en una piscina? Pues depende, ¿no? Si hay algunos dispositivos que está usando el niño para poder soportar su riñoncito, específicamente los niños en diálisis, pues hay que tener algunas opciones, exactamente. Pero por lo demás, pues claro que puedes ir a la playa, puedes ir a la piscina, etcétera. El niño puede bailar, tener amigos, familia, novia, claro que lo puede hacer, ¿sí? O sea, digamos que la vida, o sea, hay que aprender a vivir con, más no para la enfermedad, y ese es como el consejo que yo siempre le doy a todas las familias. Y en esto pues es muy importante el apoyo y la confianza con el cuerpo médico, ¿no? Entonces es aquí donde los nefrólogos pediatras realmente empezamos casi que a ser parte de la familia, porque son niños que obviamente pues tienen procesos bastante largos, pero aquí lo más importante es que las familias se sientan acompañadas, ¿no? Bueno, y pues por supuesto obtener fuentes confiables. Yo creo que no hay nada peor cuando un papá empieza a saturarse de información de la internet, de las redes, o sea, estas son enfermedades tan complejas, con tanta información, que a veces creo que lo único que a lo que ayuda es a que el papá como tal o la familia incremente, digamos, su ansiedad. Por supuesto está muy bien informarse, pero pues buscar fuentes confiables, ¿no? Y claramente el nefrólogo pediatra tiene que ser la cabeza y la luz y la guía principal en todo este proceso, cada vez que surja algún tipo de dudas, o sea, alguna información que los papás quieran aclarar de lo que han escuchado o han leído por fuera. La Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica también es una puerta abierta para los padres, madres de familia que tienen hijos con enfermedad renal crónica, incluso para los mismos pacientes. Nos pueden también obviamente encontrar a través de las redes sociales. Digamos que no solamente constituye una sociedad científica en la que nos agremiamos la mayoría de nefrólogos pediatras del país, sino que también
pues estamos muy abiertos a la posibilidad de interactuar con padres, madres o niños o adolescentes que tengan pues como tal esta clase de diagnóstico si quieran algún tipo de orientación específica. Entonces también creo que es una puerta que pues que se puede dejar abierta en este escenario. Bueno, Dianita, no sé cómo estamos de tiempo, o sea, aquí pudiéramos hablar horas enteras, asumado que es un tema que nos apasiona, pero creo Sí. que ya estamos con el tiempo justo. Muchas Sí. gracias, Maye, sí, por compartir, por la invitación. Efectivamente, seguimos atentos a todos estos momentos que podamos compartir para aclarar la duda de los pacientes. ACONEPE tiene las puertas abiertas para todos ustedes y muchas gracias por la organización de este podcast. A ustedes muchas gracias, de verdad que creo que de este lado, que las escuchamos, quedamos con muchas ganas de recibir mucha más información, de verdad. Gracias de corazón a la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, a nuestras invitadas por regalarnos este espacio lleno de conocimiento y experiencias tan valiosas. En Davita creemos que cuando unimos fuerzas, logramos algo más que educación, construimos esperanza, acompañamiento y nuevas oportunidades para nuestros pacientes y familias. A quienes escuchan, pues muchas gracias por estar atentos. Estamos pendientes para nuestro próximo podcast. Doctoras, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este espacio. De verdad quedamos muy agradecidos y quedamos con ganas de mucho más. Gracias. Muchas gracias. Así es, y Hasta ojalá luego. este sea apenas el inicio de otros espacios en los que podamos ampliar, porque me imagino que quienes nos escuchan han quedado con algunas dudas, inquietudes, y aquí podríamos hablar horas enteras, entonces siempre dispuestas y disponibles desde la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica también lo estamos, de eso se trata, que cada vez más las familias que tienen este diagnóstico o aquellos que quieran saber más acerca de la enfermedad renal puedan tener pues un acompañamiento desde ACONEPE. Así que muchas gracias a todos ustedes y pues feliz día.